despierta en ti una nueva parte donde eres consciente de que necesitas de Dios. Hoy quisiera hablarles ahora de qué. Tenemos Santa Cena, pero vamos a tratar de terminar este tiempo para entonces ministrar en la Santa Cena. Pues ¿hora de qué? ¿Es hora de qué? Vamos a ver si entendemos esta palabra que está en Romanos 12. Es la expresión, originalmente en griego no se escribe así, pero es hora de morfiar. Dice Romanos 12:1, así que hermanos, ¿qué dice? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como ¿qué? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto ¿qué? Consciente. Yo quiero un culto ¿qué? Consciente. Y la segunda petición del apóstol Pablo, y cuando dice sacrificio de vuestro cuerpo, ¿qué hacemos con el cuerpo? Con el cuerpo comemos, con el cuerpo vamos y trabajamos, con el cuerpo vamos y estudiamos. Todo lo que hacemos con el cuerpo debe ser dedicado ¿para qué? Para el Señor. Y todo lo que hagamos con Él, hagámoslo como pensando que es ¿para quién? Entonces no hay un solo sacrificio el de venir los domingos, sino que todo lo que hacemos con el cuerpo debe ser ¿qué? Santo, agradable ¿a quién? A Dios. Y la segunda petición dice, así que no os conforméis a este mundo. Y para entender esta palabra, en el desarrollo vamos a comprender más o menos qué significa conforméis. No se conformen, es decir, no se hagan. Más bien que cambien, transformados, formen. Por la renovación de ¿qué? De vuestro, de nou en griego, de nuestra mente. De modo que podamos comprender cuál sea la voluntad de Dios. No dice la voluntad buena y agradable. Aquí dice el calificativo, dice primero, buena voluntad. La voluntad de Dios no es buena cuando me da algo positivo a mí, sino que aunque yo tenga cosas negativas, la voluntad de Dios es no por la accionar en mí, sino que siempre ha sido ¿qué? Pero para entender eso, yo necesito tener una mente transformada. Amén. A su nombre. Por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis. Después de leer esto, yo entendí mucho más profundo, con más peso, cuando el apóstol Pablo dice, regocíjense desde la prisión. El que esté en la prisión está esperando que lo saquen. Amén. Que alguien se acuerde de él. Porque estar en prisión o limitado de libertad es una acción en contra de nuestra naturaleza de ser libre. Y el apóstol Pablo dice, regocíjense. Y dice de nuevo, de verdad, regocíjense. A su nombre, de modo que comprueben que la voluntad de Dios era que él estuviera preso. Ajá. La voluntad de Dios era que Pablo estuviera preso. ¿Cuántos se regocijan de eso? De que le pase a usted si es la voluntad de Dios. Entonces por eso necesitamos que nuestra mente se renueve. Que dejemos de pensar en nosotros y pensemos en quién. Amén. ¿Cuál sea la voluntad de Dios? Que es buena, agradable y perfecta. En el original dice la buena voluntad. En la obra de C.S. Lewis, Mero Cristianismo, hay una frase que encapsula parte de lo que queremos tratar en esta mañana, del tema de la transformación. C.S. Lewis, ese gran escritor que no solamente nos sorprendió en teología, sino que también en la literatura general y universal escribió algunas leyendas, novelas y cuentos que todavía hoy se hacen películas, como la Crónica de Narnia. Y entonces una mente
extraordinaria. Dice él, Dios te ama tal como eres, pero se niega a dejarte así. Amén. Hermanos y amigos que están aquí, déjenme comentarles que el mundo está lleno de, al parecer, de una narrativa que es construida. Hay como una agenda. La mayoría de personas parece solo repetir lo que ven, y ahora más con la conexión de internet, las redes sociales. Y nos damos cuenta, y a veces cuando somos autocríticos, de que las personas carecen de creatividad, de tener su voz propia. La gente lo que vive repitiendo lo que ve en la información. Es decir, hay un diseño, una moda, una línea, y puede ser de cualquier coyuntura. Puede ser conservadora, liberal, puede ser religiosa o no religiosa. La gente está diciendo lo que el otro dice. Es como una narrativa creada, un mismo léxico, y dentro de la iglesia lo mismo. Muchas personas lo hacen, aunque hay pocas, pero que tienen pensamiento autocrítico, ¿no? Veo las mismas discusiones, las mismas quejas, y veo como que es un parecer mío, que las personas dentro de la iglesia también forman parte del sistema polarizado que se ha creado. Hay un sistema polarizado, es como los partidos. Tú eres del PLD, aquel es la Fuerza del Pueblo y este del PRM. ¿Ustedes creen que son diferentes? Al final, ¿sabe qué? Son lo mismo. Ustedes ven a la gente empujando de que no, yo quiero que gane fulano ahora, pero es para ellos beneficiarse. Amén. Entonces nosotros los creyentes caemos bajo el sistema polarizado. Ustedes ven gente defendiendo a los liberales, pero otros defendiendo a los conservadores. Como dice el apóstol Pablo, el discurso del apóstol Pablo es extraordinario en Corintios, cuando ve a la gente matándose. Y hay uno que para congraciarse con Pablo dice, no, yo soy de Pablo. Y dice Pablo, gracias a Dios que a ninguno lo bauticé. Y otro para también cubrirse, no, yo soy de Cristo. Hay una agenda, un sistema. Nos parecemos tanto, o algunos, para no englobar la iglesia, al mundo, que hemos renunciado a ser referentes. La gente muchas veces no se quiere parecer a nosotros, porque somos iguales. ¿Me están entendiendo? Entonces, el apóstol Pablo, ante esta realidad, ¿verdad? Hay una cita que es célebre de la discusión, porque Pablo discutía mucho con los corintios, dice a los corintios, porque lo ve, la iglesia de Corintios me parece mucho a la de ahora. ¿No saben que aún los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Le está diciendo, sean diferentes. Ustedes no saben quiénes son. Salgan de eso, de esa cosita, dejen de discutir. Cuando yo veo a la gente discutiendo por cosas banales, dejen el sistema, ustedes no pertenecen a él. Ilumínenlo. Muchos de nosotros entonces dejamos de ser referentes. Dejamos de ser referentes para un cambio. Y la respuesta, vuelvo y repito, es porque nos parecemos a ellos. ¿Por qué? ¿Y por qué nos parecemos a ellos? Porque en gran parte de la iglesia de hoy no se ha operado un cambio. Amén. No estoy diciendo que la gente no se ha convertido de corazón, se ha convertido de corazón, pero ha renunciado a ese cambio que tuvo, porque se ha distraído. Amén. Gloria al Señor. Entonces, si se operó un cambio alguna vez en algunos, algún suceso o evento de su vida, tomaron mayor relevancia que su llamado. En un momento, ¿verdad?, sentimos un cambio, que queremos ser diferentes, pero de repente nos acostumbramos y nos dejamos moldear por el mundo y ya. Nos quedamos acomodados con el sello de ¿qué? De evangélico. ¿Tú crees que te digan que tú eres evangélico? Realmente tú eres un... No, yo soy evangélico. A su nombre. Mira lo que dice Filipenses 2:14. Háganlo todos sin queja ni contienda, para que sean intachables y puros,
hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ellos ustedes brillan como estrella en el firmamento. Son diferentes. A su nombre. Brillan como estrella en el firmamento. Gente me llama a mí, constantemente nos llama y me dice, mira, pero ¿qué tal si yo hago un doble contrato? Pues si no lo hace la venta se me cae, porque él quiere evadir los impuestos. Y yo digo, mira, eso lo hacen siempre. Pero yo te voy a decir la verdad, yo no te apoyo, yo no estoy de acuerdo con eso. Ah, pues se cae la venta. Y yo, bueno, yo te tengo que decir lo que es correcto. ¿Usted cree que no me duele? A su nombre. Y el diablo de maldad no me manda a ver. Aunque digo yo, no es él que me manda, sino que me dice al oído, mira, tú no lo vas a hacer. Tú solamente tienes que decirle, yo no sé. A su nombre. ¿Estamos aquí? Entonces, yo cuando era muy joven, solía cantar, o solíamos cantar en la iglesia, que me congregué y me convertí, que me convertí y me congregué, una canción que decía, hubo un cambio, cuando Cristo vino, hubo un cambio. ¿Te acuerdas de esa canción? Y la droga que fumaba, ya no la fumo más. Y el licor que me tomaba. El canto es bonito, pero tiene un problemita. Que el cambio está basado en marcadores. Y vamos a hablar de los marcadores. A su nombre, estamos aquí. Sin embargo, el apóstol Pablo nos corrige y nos habla de que es un verdadero cambio. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, nueva. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero ¿qué es lo viejo que pasó? Lo que está aquí adentro. Lo epilético, lo chismoso, lo celoso. A su nombre. Porque están ¿dónde? Aquí. Entonces, como creyentes estamos llamados a experimentar ¿qué? Un cambio, para poder vivir a plenitud la nueva naturaleza de ser hijo amado. Como dice Romanos 2, un creyente transformado reconoce y acepta que convive bajo la buena voluntad de Dios. De manera que esa palabra que comprueba, dokimatsein, en griego, ¿verdad? Está diciendo, pruébenla. ¿Qué? Que prueben que la voluntad de Dios. Pero no solamente pruébenla, sino experimentenla. Gloria a Dios. Disciérnanla y apruébenla, aunque les sea contraria. Por eso dice el apóstol Pablo, vuelvo y repito, Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, más bien transformados por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando hacemos esto, pasamos, como dicen los griegos, del katasar al kataneuma. El kata es vivir y sar es carne. Y neuma es espíritu. ¿Han escuchado ustedes? Vivir la vida del espíritu o en el espíritu. Kataneuma. Dice Pablo, vivan bajo el kataneuma. Y salgan del katasar, de la carne, no de la carne de esta, sino de lo que gobierna en tu corazón. Amén. Y la palabra no os conforméis es griega y significa sehemá en griego. Y wow, que es la misma palabra para esquema. Acuérdense de ustedes de los conceptos del aprendizaje. Ahí el psicólogo ¿cómo se llama? Que habla de los cambios de esquema. Wow, mi mente, muy mencionado en el sistema educativo, que habla del aprendizaje y que relaciona el aprendizaje con la formulación de esquemas. Piaget. Y Pablo dice que adaptarse es formar nuevos esquemas. ¿Verdad? Que habla, pero esos esquemas son líquidos, son
relativos, y se convierten la forma que nosotros tenemos en ellos mismos. Es como si, me explico, yo me meta en un molde y pierda mi forma para tomar, ¿qué? La del molde. Amén. Dice el apóstol Pablo, no se sometan al molde, al esquema. El esquema es relativo, es una tendencia, es cambiante, no es invariable, absoluto, sino que va cambiando. Y dice el apóstol Pablo, dice, transformaos, o sea, den el esquema, y más bien transformaos, cambien de forma. Y el cambio de forma quiere decir la naturaleza esencial, intrínseca e inalterable de algo, lo que nosotros, o los griegos más bien, llamaban morfe. Es decir, esa naturaleza inalterable que está en el ser. Amén. Ahora vamos, estamos caminando, ¿no? La figura que nos presenta el apóstol Pablo en Romanos 12:2, cuando habla de metamorfe o metamorfosis, es la figura de ¿quién? De la mariposa. Amén. Para la mariposa llegar a ser mariposa, tiene que someterse a un profundo cambio ocurrido en ¿dónde? En su comienzo. ¿El comienzo de qué? De la oruga o gusano. El gusano se mueve, come, pero es sometido a un proceso que se llama crisálida, que es donde el gusano se ve interrumpido y cae en un, ¿cómo se diría? Lugar donde ellos se meten en un capullo. Ese capullo se endurece. Tiene una característica, la crisálida, que el gusano ya no puede moverse y ya no puede alimentarse, sino que vive sometido al proceso. Para él es difícil, muchas veces, y supongo, haciendo la figura de que él ignora hacia dónde va, porque no quiere la crisálida, porque es un torpe gusano, pero como gusano vive bien porque es gusano. A su nombre. Pero el fin del que lo creó no es que fuera gusano. El verdadero ser en él es mariposa. Porque tú eres no lo que eres, sino lo que Dios quiere que llegues a ser. La verdad de Dios es más verdad de lo que tú estás intentando sentir. No sé si me estoy dando a explicar. Lo que Dios dice o hará es mucho más verdad que lo que usted está viviendo ahora. A su nombre. Entonces, la crisálida vive ese ambiente encerrado, indispuesto, no puede moverse, no tiene facilidad de movimiento, tiene que someterse a ese estado, a ese proceso de larva a mariposa, donde se envuelve en un capullo inmóvil, no se alimenta, muestra sus vulnerabilidades. Pero en esa realidad es que ocurren las transformaciones necesarias para descomponer los tejidos de gusano y volver a nutrirse con los nuevos que le darán alas. Y el error más grande que podemos tener nosotros cuando vemos el capullo, hay una anécdota que dice que un hombre encontró un capullo y la mariposa quería salir del capullo y entonces para ayudarla le abrió el capullo. Raso. Qué error más estúpido, porque al quitarle el capullo perdía ya la tensión necesaria para formar las alas y la mariposa nunca fue mariposa. Yo no sé si están relacionando lo que es entender la voluntad de Dios en el proceso. A su nombre. Por eso yo digo, bueno,
a veces no podemos ayudar a las personas en su proceso de crisalia. Porque le impedimos ser ¿qué? Es malo. Entonces Dios es mucho más malo. Y hay gente que no se ha sanado y quiere ayudar más que Dios. Ay, pero déjalo. Déjalo que se golpee. Déjalo. Porque de esa manera es que él va a convertirse o ella en una ¿qué? A su nombre. Ahora vamos de nuevo a la exégesis de Filipenses 2:5. Dice, haya pues, dice el apóstol Pablo, busca una figura para que nosotros podamos entender. Haya pues en vosotros este sentir o actitud que hubo también en ¿quién? El cual siendo en forma forma inalterable, intrínseca de él. El cual siendo, eso es, nadie se lo va a quitar. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿quién? Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero él nunca dejó de pensar, porque en eso estaba su seguridad, en entender que él era el Hijo y siempre lo fue, y que su funcionalidad era temporal. Amén. Aleluya. Me encanta la palabra de Spicacero cuando dice, Dios está intentando que tú obtengas o puedas llegar a tu verdadero ser. El verdadero ser de Jesús no era el carpintero. El verdadero ser de Jesús no era el que andaba con una manta. Era Jesús, el Hijo de Dios que estaba ahí. Pero el verdadero ser de Jesús está a la diestra del Padre, o estuvo a la diestra del Padre, y él apelaba a eso. Señor, dame esa gloria que siempre he tenido. Esa seguridad dependía de su relación con Dios. A su nombre. Entonces los creyentes, al no conformarse al mundo y al renovar su entendimiento, serán capaces de reconocer y abrazar la voluntad de Dios en su vida, la cual es intrínsecamente buena para ellos y para el mundo. De manera que estamos llamados a experimentar un cambio para poder impactar y transformar el espacio al que somos expuestos. Eso significa morfear. Nosotros debemos ¿qué? Morfear. Y debemos que cambiar los esquemas. No los esquemas que nos cambien a nosotros. Porque los esquemas son relativos, variantes y líquidos. Un día son y mañana no serán. Y entonces si usted pone a recorrer los esquemas o los marcadores de frontera, y cuando una persona no tiene en el centro de su vida a Dios porque vive de las emociones, es una persona que le sale con un día atrás para adelante. Un día está bien y otro día a su nombre. Entonces la pregunta es, ¿estamos transformando al mundo? Los creyentes, ¿estamos transformando al mundo? En el censo se dice que hay 27% de evangélicos en República Dominicana. En el censo. Entonces Jesús dice un versículo. Hay un versículo que dice, ¿ustedes son qué? Mateo 5:13. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, no sirven para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Entonces yo hice una carne, no la traje, la iba a traer de muestra, pero como en la iglesia, Santa Cena y todo eso, no. Y cruda, le iba a traer y le iba a echar sal. Se supone que una libra de carne, de acuerdo a la encuesta que tenemos en Santo Domingo, en República Dominicana, que es aproximadamente un 25%, a esa carne yo llevo a echarle ¿qué? Un cuarto de sal.
Sí, poner un cuarto de evangélico. ¿O no? ¿Para que cambie, sí o no? Es lo que dice Jesús. ¿Verdad? ¿Me están entendiendo? Entonces, voy a probar la carne para ver qué tal, si quedó salada. La probé después que la cociné y me supo. O sea, lo que estoy diciendo es que a una libra de carne yo le eché más o menos eso, por ahí de sal. De acuerdo a lo que dice Jesús. Tengo que cambiarla. Y de verdad que la carne cambió. Ajá, Tiene sentido. amén. Entonces, no esquematizamos, sino morfeamos. Ajá, exacto. Ok. Pero los dominicanos están cambiando. ¿Qué pasa? ¿El problema está en la sociedad o en? Es una tarea. A su nombre. Entonces, o me pasa porque nosotros compramos azúcar para diabéticos en mi casa, para prevenir, porque vamos camino a eso. Yo me hice el examen y salgo con la agujita para allá. Entonces seré uno más de los amigos de Caonabo. Entonces compramos azúcar para diabéticos, pero cosa que hay que echarle azúcar a eso. Y echa azúcar, y echa azúcar. Lo que quiero decirle es que el problema cuando la carne no se sala, no es la carne, sino la sal, que está alterada. Sí, porque hay una sal que no sala. Ah, que no sala. Que no sala, hay una sal. Entonces la iglesia, hay un problema con la iglesia. No estoy hablando de la iglesia de Cristo. Ustedes saben a qué me refiero, ¿sí o no? Todo lo que le llaman iglesia y todo lo que no llaman iglesia no puede ser iglesia. Pero nosotros lo asumimos como iglesia. Hay un problema con la sangre. Amén. Entonces estamos llamando a experimentar un cambio. ¿Y qué ha pasado en nuestro día? ¿Dónde comienza ese cambio? ¿Ese cambio comienza dónde? Las personas equivocadas piensan que el cambio comienza o se da en una vida de liturgia. Y se esfuerzan vanamente por cambiar a través de hacer cambios exteriores. Son erróneamente lo que nosotros llamamos marcadores de frontera. ¿Tienen paciencia, hermano? Entonces, no. ¿Estamos aquí? Entonces somos un círculo. Gloria a Dios. Y como les dije a ustedes, Pablo se encuentra con esa realidad, con los Gálatas. ¿Ustedes han leído el libro de Gálatas? Es un pleito del apóstol Pablo con aquellos que han abandonado a Cristo para refugiarse en la liturgia. Y en un momento Pablo le dice, insensatos, pero ¿cómo ustedes van para atrás de nuevo? Y en uno de los versículos de Gálatas, Pablo le dice, para nada, Gálatas 6:15, si quieren lo toman, dice, para nada cuenta estar o no estar circuncidado, dice el apóstol Pablo, porque ellos empiezan a mostrarle todo lo que ellos son. Y Pablo dice, pero eso para nada cuenta. ¿Y sabe lo que cuenta? Dice el apóstol Pablo, lo que importa es ser parte de una nueva ¿qué? Eso es lo que interesa. Entonces nosotros los evangélicos tenemos marcadores cristianos. Esos son los marcadores, lo que nos hacen evangélicos. Algunos, hay muchos. ¿Me hace evangélico qué? La música cristiana. Así que tengo que
música cristiana para ser evangélico. Me hace cristiano ¿qué? La alimentación. Comer o no comer carne. Si es una iglesia donde no se come carne y tú comes carne, no eres evangélico. Me hace cristiano los días sábado, domingo. Hay gente que cree que el domingo es el día del Señor, otro que dice que el sábado. Ya usted sabe. Me hace cristiano el dinero, si ofrendo o no ofrendo. Son parte de los pilares de la fe en algunas iglesias. A su nombre. Me hace cristiano los ritos. Ayuno, si ayuno, no ayuno, como oro. Entonces, como dice un escritor que estaba buscando, gloria al Señor, Freddy Bart, que escribió un libro en 1969 donde habla acerca de los marcadores de fronteras, donde los grupos hacen ese tipo de marcadores para ellos diferenciarse de los que están afuera. Y el que quita eso, ahí es un problema. Pero cuando Jesús tenía marcadores, y todos debemos tenerlos, pero los marcadores deben ser consecuencia de ¿qué? Del centro. No que los marcadores me van a transformar. Porque cuando vamos donde esa persona y llegamos hasta su centro, nos damos cuenta de que no hay nada. A su nombre. Entonces, lo que vamos a hacer es que cada día vamos a fortalecer ¿qué? Los marcadores de frontera. Vamos a tocar mucha música. ¡Woo! Siéntelo. Oye, no se siente. No somos cristianos. Vamos a cambiar nuestra forma de vestir. En la iglesia que nos convertimos, no se permitía esto, la barba. Había uno, apellido del orden, que era el que se paraba en la puerta de la iglesia para investigar a los que llegaban con un pequeño cosita, una pequeña cosita que le saliera. Y yo deseoso, ¿cómo? Es del diablo eso. Entonces, porque eso es el marcador de frontera. Eso te decía así, todo el mundo tenía que andar, era, mire, ¿cómo? Varón, pásame la mano. Oye, no se ve nada. Usted sabe lo que vivir por 30 años en esa iglesia, bajo ese marcador para definir si tú eras creyente o no. Y sabe una cosa, que ahora yo me encontré con él en Facebook. Pues tiene una barba como la de Fidel Castro. Tiene una barba como la de Fidel Castro. Y el marcador de los vestidos. Si te pones falda, si te pones, usted sabe. Ay, Dios. Gloria a Dios, hasta la luz se fue. Eso es marcador. Mire, usted sabe lo que vivir bajo eso. Pero no es ahora. Esa es la vida de muchos creyentes que experimentan esto, pero no tienen cambio. Y como eso no cambia a nadie, solamente lo hace parte del grupo. No podemos influenciar a quién, a nadie. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces Jesús tenía marcadores, él se lavaba la mano, él oraba y todo eso, pero cuando vinieron donde Jesús y le preguntaron, ¿cuáles son los más grandes mandamientos? ¿Cuál es el mayor mandamiento? Jesús le dijo, no. Lo puso en el centro. La ley y los profetas se reducen en dos cosas. ¿Cuál? Amar a Dios y amarte. Eso es, cuando tú haces eso de corazón y entiendes, entonces tienes a Dios ¿dónde? En el centro. Esto entonces va a dar paso a ¿qué? Al fruto del Espíritu.
A su nombre. El escritor James Dunn, que le habla mucho acerca de la espiritualidad, él observó que después del primer siglo los rabinos, extrañamente, reforzaron algunas leyes sobre los alimentos, sobre el día de reposo, porque ellos querían hacer de su fe una fe que se sustentara en marcadores de frontera. Amigos y hermanos que estamos aquí escuchando, cuando fortalecemos nuestra liturgia, debilitamos nuestro altar. Tenemos que tener marcadores del centro y no marcadores de frontera. Que los marcadores del centro creen lo que nos evidencia. Amén. Hay una canción de Funky que dice: es imposible chocar con tu cruz y seguir siendo igual. El cambio en nosotros comienza a partir de un evento inmediato y puntual, y luego de un proceso que es gradual y progresivo. Y lo dice Tito, capítulo 3, versículo 5. Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. De manera que hay dos cosas. Hay dos cosas. Regeneración inmediata y renovación, un proceso. Gloria al Señor. El cambio entonces, amigos y hermanos, comienza en nuestro interior. Dice la palabra del Señor, ¿en cuáles áreas? Y vamos a tipificarla. Ezequiel 36, 26. Os daré un ¿qué? Un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro. ¿Dónde es que Dios va a trabajar? En tu corazón. Efesios 4, 23, para ir rápido. Renovado el espíritu de vuestra mente. Segunda de Corintios 10, 5. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces aquí vemos características de donde Dios empieza a trabajar para crear el cambio en el corazón, en la mente, en el espíritu y en nuestros pensamientos. Gloria a Dios. En los años del 1990 empezaron a llegar unas series basadas en cómics japoneses. Yo le decía, dibujos animados. El que ve eso, usted le dice así, le vuela encima. Anime. Que son figuras como, bueno, gloria a Dios. Entonces, de ahí, bajo presupuesto, llegó una serie llamada los Power Rangers. Amén. Que luego se convirtió en una serie, en una película. Lo tomaron de los muñequitos japoneses o de los animes. Y entonces, ellos, los niños o los jóvenes adolescentes, tienen una forma rara de convertirse en Power Ranger. Y ellos le llamaban murufiar. Es hora, en inglés lo dice, es hora de murufiar. Y se transformaban. Entonces todos los niños querían morfear o murufiar. Se convirtió eso como en una actitud. No, usted le llama morfea, transfórmate. Amén. Entonces, para yo hablar del mensaje tuve que tirarme un par de episodios de Power Rangers. Dios mío, veo una bendita. No diga el nombre. ¡A su nombre! La cuestión es que el alma necesita ser morfeada. El alma necesita ser ¿qué? Morfeada. Tu alma. ¿Y qué es el alma? Como dice John Owen, es la integración que se convierte en el tercer elemento, ¿no? Del cuerpo y del espíritu. Integración en un solo ser. Es lo que dice Génesis. Y fue que el hombre, un ser viviente, un alma viviente. Gloria a Dios.
Es ahí en el centro del alma donde está todo el corazón, los pensamientos, la mente, todo lo que soy. Pero una serie de marcadores afuera no hacen nada en el alma. El alma necesita ser morfeada, Gloria a Dios. transformada, Gloria a Dios. para que pueda influenciar en otro. En el año, a principios de 1990, yo me mantenía siempre estudiando la Biblia. La estudiaba con los adventistas y la estudiaba con los testigos de Jehová. Y también era un poco comunista, participaba en los movimientos de protesta del liceo y organizamos la protesta por la muerte de Tony Sebal. ¿Se acuerdan de eso? Sí, claro. Hace mucho de eso. ¡Uy! ¡Quema tanque! Me gustaba porque yo quería encontrar. Y entonces ocurrió algo en nuestra casa, una casa con mucha pobreza, mucha escasez, mucha carencia, que Fernando, el hermano mío que me sigue como hermano, me sigue mi hermana, pero luego va mi hermano, él que era muy independiente, empezó a asistir a la iglesia, y yo, como lo veía, un religioso más, y entonces ¿qué pasa? Como yo tenía un buen dominio en ese momento de las escrituras, básicamente porque había sido nutrido por los testigos de Jehová y también la interpretaba como ellos, me fajaba a discutir, pero yo notaba algo diferente en Fernando. Gloria a Dios. Como que no me respondía y yo me cansaba. Entre él y yo un debate, aunque yo tenía más lógica, más argumento, yo sentía como que nada. Y también yo duré tanto tiempo estudiando Biblia, aprendiendo cosas y nadie quiso ser igual que yo. Tiene una casa con 8 personas, nadie, pero vamos al salón, vamos a esto, vamos a aquello, vamos a hacerlo. Nadie quería ser como yo. Fernando fue a la iglesia y enseguida todos fueron como hormiguitas. Y cuando yo llegué a mi casa, veo la casa vacía, nadie. ¿Y dónde están todos? Están en la iglesia. ¿Quién lo llevó? Fernando. Y este diablo me va a quitar a todos los hermanos. ¡A su nombre! Entonces, mi hermano tuvo una transformación como los Power Rangers. Y entonces yo quería ser como unos Power Rangers, quería ser transformado, pero la transformación no era con la lectura, ni el conocimiento, ni los marcadores. Gloria a Dios. Era tener una experiencia, desnudarme delante de Dios, lo que Dios hizo con él. Aleluya, aleluya, aleluya. La transformación consiste en poder ser tú mismo. Y muchas veces va a suceder que van a venir cosas que no vamos a entender y no nos van a agradar. Mi padre se convirtió, ¿verdad?, en esa andanada. Se convirtió, pero pasó a ser un individuo de marcadores de frontera. Mira, no haga eso, no haga aquello, cuidado. Este es que evangélico, este hijo del diablo. Mira, tú no ves que estoy orando. Yo te agarro y te traigo, negro, pero usted no está orando. ¿Qué importa? Entonces, ¿qué Cristo es que está ahí? Y durante 15 años yendo a la iglesia, aprendiendo ese versículo, ofrendando, llevando diezmo, con su corbata y saco, con los marcadores. Y a nadie le influenciaba. Y un día le dio un dolor en el pecho. Y él cayó. Entonces tuvimos que llevarlo al médico. Y a partir de ahí, mi papá, con el que nunca tuvo una buena relación, entonces se transformó en un Power Ranger. Porque él empezó a permitir que yo lo abrazara. Él empezó a tener una intimidad conmigo y a conversar en la cama, en el lecho. Y entonces, Dios, ¿por qué permitiste que mi padre pudiera disfrutarlo en el lecho? Porque era la única forma donde lo podía disfrutar. ¿Podemos entender eso? ¿Puedes entender esto? Entonces no se trata de lo que yo quería, sino de lo que
Dios quería en él. Por fin él llegó a ser el ser verdadero que debía ser. Pero eso me impactó tanto y me transformó tanto que quería tener a mi padre todo el tiempo, pero no se podía y él murió. Amén. A su nombre. Fue cuando también, entendiendo esto, pude entender lo que hizo Soren Kierkegaard, quien sus 7 hermanos murieron, su padre, su hermana, un hombre brillante, padre del existencialismo, pero finalmente se conoció a una mujer que amó tanto, pero su padre le decía, que era religioso: mira, nosotros somos hijos de una maldición, todo el que se acerca a nosotros va a morir. Y él, siendo un hombre brillante, creyó eso, y entonces de alguna manera se alejó de la novia que él amaba, y eso a él lo marcó. Entonces vivió periodo de angustia, de quebranto, y hay una frase que siempre le escuchaba yo en algunos escritores y no lo entendía hasta que leí la historia de él acerca del libro de la muerte. Gracias a Dios, decía Soren, seré yo mismo. A través de todas esas pérdidas y esa tensión que me permitieron vivir, y esos miedos y esas angustias, seré yo mismo. A su nombre. La transformación consiste en la dura realidad de aceptar la voluntad y no la nuestra. Por eso el apóstol Pablo, cuando empecé, decía: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué hacer entonces cuando antes vivíamos una vida dinámica, que experimentábamos pasión, sentíamos fervor, sentíamos que éramos diferentes, que ha pasado con muchas personas que han creído y que vivíamos un momento extraordinario de experiencia con el Señor? Entonces yo le digo a esas personas, y también me lo digo a mí mismo: reflexionemos qué estamos haciendo, qué dejamos de hacer, qué se ha convertido en el centro de nuestras vidas, y por qué mudamos a Dios del centro y lo hemos dejado en los linderos de la frontera, porque así no vamos a influenciar y no vamos a encontrar nuestro sentido de la vida. ¿Cuáles son nuestros marcadores de frontera? Que además de entender que eso lo hemos reforzado sin saber que eso no nos dará una verdadera identidad. ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? ¿Cuáles son nuestras ocupaciones? Esos son excelentes para revelar nuestra realidad en este momento. Gloria al Señor. Dice Gálatas, el apóstol Pablo a los Gálatas, con lo cual discute. Le dice: pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Le dice Pablo: me consta que de haberlo sido posible, ustedes estaban tan llenos de experiencia de Dios, estaban tan transformados, dice el apóstol Pablo, que él llega casi ciego donde ellos, y él dice: de haber sido posible, el poder que había en ustedes y el deseo de servir, ustedes se habían sacado sus ojos para dármelo. Pero ahora que viven bajo marcadores de frontera, dice él, ahora resulta que por decirle la verdad se han vuelto mis enemigos. ¿Qué ha pasado? Amén. La palabra entusiasmo quiere decir una persona que tiene a Dios dentro. ¿Dónde está su entusiasmo? Amén. ¿Qué pasó con mi padre, que cambió de la rabia a reacciones incontrolables y agresivas a ser un hombre tierno en un corto tiempo? De ser lejano y seco a ser un hombre cercano y agradable. De ser predecible a ser una persona desconocida. ¿Qué le pasó a Don Negro? Vivió en el conflicto, alterado, angustiado, pero cuando fue transformado, entonces murió. Cuando se convirtió en un Power Ranger, porque murió. Escuché hace unas 3 semanas, ¿cuándo fue el memorial de Susan? Que había una sobrina de ella aquí. Y mientras lloraba dijo algo. Todos lloraron a Susan, ¿verdad? Estaba la familia conmovida. Porque por varias cosas, uno por su tipo de muerte y otro también por la separación. Pero lo que ignoramos es lo que Dios hizo en ella. Y parte de ese pétalo lo escuché en una joven que dijo: mi tía
con toda su enfermedad, cuando yo estaba preocupado y con problemas que no sabía qué hacer, entonces yo la llamé para consolar y ella descubre en cierta manera lo que ella está sufriendo y le dice a su sobrina: mira, mi hija, cuando te sientas así, llámame, porque yo te voy a animar. El proceso la transformó, la morfió. Y cuando entendemos eso, no estamos tristes. No sé si me pueden entender. Amigos que están aquí, es hora de morfiarse para transformar la humanidad. Ponte de pies en esta hora. Gloria a Dios. Oh Dios, te adoramos. Puede usted levantar sus manos. Porque cuando Dios toma nuestro centro, gloria a Dios, nos convertimos en eso, lo que Él es. Si Dios lo permite, el domingo estaremos hablando de las evidencias de uno que ha sido morfiado. ¿Por qué no vivimos en medio de las evidencias? ¿Cuántos pueden decir amén en esta hora? Oh, te damos gracias, Señor. Permita que usted pueda mirarse interiormente y decir: wow, estoy viviendo una vida religiosa, o estoy viviendo una vida que Dios es el centro y que todo lo que soy es producto de su transformación. Permíteme amar a las personas, Señor, sin distinción. Permíteme amarte, Dios, sobre todas las cosas y aceptar, Señor, el cumplimiento de tu voluntad en ese difícil proceso de ser crisálida, Señor. Oh, te adoramos y te bendecimos. Puede usted adorar al Señor, puede levantar sus manos y decir amén, amén. Gloria al Señor, gloria al Señor.